Vean a todos los panelistas. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Rojo, trabajo en la Fundación para el Conocimiento Madrid +D. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis. Quiero daros la bienvenida a la jornada de lanzamiento de la consulta previa al mercado de la nueva plataforma, de la futura plataforma de innovación abierta de la Comunidad de Madrid. La jornada de hoy, pues tenemos como participantes, como panelistas, a la directora general María Luisa Castaño, de Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. También contamos con el director de la Fundación para el Conocimiento Madrid +D, Federico Morán, y también contamos con Juan Jiménez, responsable del proyecto, una de las personas que ha ideado un poco el concepto y la idea y de las funcionalidades de la plataforma de innovación abierta, que también trabaja en la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Y contamos también en el acompañamiento de este proceso la empresa Silo. Tenemos a Diego Muñoz y a Alejandro Tosina y también a Laura Gutiérrez como apoyo a este proceso de consulta previa al mercado, de compra pública innovadora para esta futura plataforma de innovación abierta que se lanza desde la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Y quería dar ya paso a nuestra directora general, María Luisa Castaño. Gracias por estar siempre con nosotros y por apoyar la innovación. Te dejo que des la bienvenida. Gracias. Gracias, Jesús. Bienvenidos a todos los participantes en esta jornada de lanzamiento de la consulta previa al mercado. La verdad es que para mí es siempre, bueno, primero es mi obligación estar aquí. Al final la Fundación es uno de los brazos armados de la Consejería y de la Dirección General y es mi obligación acompañaros sin lugar a duda. Pero la verdad es que es un placer y me vais a permitir, sin que os robe demasiado tiempo, que cuente históricamente por qué estamos aquí y por qué hemos llegado hasta aquí. Para algunos que me conocéis, esto ya es muy conocido, pero para otros, durante un tiempo de mis otras vidas, me dediqué a promocionar y a poner en marcha el concepto de compra pública innovadora. La compra pública en general es una buena palanca porque las administraciones adquieren bienes y servicios y hacerlo de manera innovadora con las nuevas herramientas, que una buena parte lo vamos a ver hoy, es una manera de promocionar la innovación. Y como ocurre en la carrera de un funcionario, pues a veces arranca un tema, se cambia de lugar, lo tiene que abandonar. De manera que hoy volver aquí a esta jornada hablando de una consulta al mercado para esta directora es no solo una satisfacción por el trabajo bien hecho de la Fundación, sino un reencuentro con algo en mi vida pasada. Y estamos aquí y lo voy a contar con una... Todo esto empezó en una tarde de pandemia. Y esto que se dice así de fácil es verdad. Una tarde, cuando estábamos todos confinados, con estos horarios maratonianos de las 8 de la noche, nos llega una idea, canalizamos en aquel momento muchas ideas, muchas frustraciones, muchas aportaciones, y el consejero tuvo una idea. ¿Y si hacemos un hackathon? Claro, para los que tenemos una cierta edad, un hackathon, no sé, nos sonaba como a un grupo de frikis ahí en una nave en el IFEMA reuniéndose un fin de semana. Pero fuimos capaces de involucrar a agentes de nuestro ecosistema de investigación, en particular a Indea Software, al que le estoy enormemente agradecida, y por primera vez en la historia, desde una administración pública, involucrando a funcionarios, a asesores del consejero, fuimos capaces la primera semana de abril de organizar un hackathon que tuvo pues cerca de 8.000 participantes de más de 49 países, que fuimos capaces de canalizar lo que os decía, las frustraciones, las necesidades de aportar, de un conjunto que se denominaba el ecosistema, diría yo internacional, y gente que no se conocían, que por primera vez se vieron en esa semana, en ese fin de semana, fueron capaces de canalizar sus ideas y crear proyectos. Esos proyectos, ese modo de trabajar que lo hicimos muy en la trastienda, con herramientas caseras y demás, nos ha llevado a disponer en este momento de unos 100 proyectos viables
20 de ellos ganadores del hackathon, y donde Madrid +D está trabajando con ellos para desarrollar desarrollar el producto, ¿vale? ¿De qué nos dimos cuenta? Yo creo que la pandemia nos ha transformado, pero este hackathon para la consejería marcó un antes y un después. O sea, nos dimos cuenta que los instrumentos que habitualmente utilizamos, de yo lanzo una convocatoria generalista, yo lanzo un cheque, realmente lanzamos para la generalidad. Un hackathon lo que hace es que ocurran cosas y que ideas de diferente naturaleza con gente de muy distinta procedencia obtengan una solución, que de manera estándar no se produciría. Luego, esto nos animó, después de esta buena experiencia, a plantearnos, y ya en este caso de la mano de Madrid +D, si sería posible que la Comunidad de Madrid tuviera un lugar donde ocurrieran cosas. Y ese lugar para nosotros es una plataforma de innovación abierta que luego os indicarán, donde publicitar retos públicos, retos privados, y donde aquellas entidades o personas físicas tengan una solución, aportarlas. Y en contra de lo que normalmente yo opinaba de mí misma, ¿no? Que siempre estaba en una consejería que no compraba, siempre estoy en una consejería o en un ministerio de ciencia, de innovación, donde lo que hacemos es repartir dinero y no compramos. Yo no he estado nunca en sanidad, no he estado nunca en transportes, en todas estas consejerías que tienen un gasto enorme. Y yo me he dado cuenta que no es verdad, que nosotros también adquirimos servicios y productos, y este es el caso. Luego se nos ocurrió la idea de, si lo que queremos es tener una plataforma de innovación abierta donde ocurran cosas, que ahora os contarán, ¿por qué no hacemos esta adquisición de la plataforma de una manera distinta? Tanto predicamos la compra pública innovadora, tenemos que ser ejemplo de que esto es posible. Y esto es lo que nos embarcó. Esta es la historia desde una noche en la pandemia, tarde-noche en la pandemia, hasta una mañana, un poquito antes de irnos de vacaciones, que es hoy, donde un grupo de personas os contarán qué es lo que pretendemos, por qué lo estamos haciendo así y qué producto queremos obtener. De verdad, yo os puedo asegurar que todo este proceso es una de las actividades más gratificantes que he hecho a lo largo de mi vida profesional, y tengo vida, tengo mucha vida. Así que no os voy a robar más tiempo, me voy a quedar un ratito, no todo, lo que os van a contar, pues me encantaría escucharlo, pero tengo otras ocupaciones. Pero de verdad os animo a que creáis en este instrumento, el de compra pública innovadora, y sobre todo a esta fase previa, que es: voy a consultar al mercado, voy a preguntarle al mercado, que es quien me va a dar las soluciones en una licitación futura, hasta dónde puede llegar. Porque en el fondo, realmente no estamos comprando en un catálogo, esto sería compra pública. Yo compro una colección de mascarillas, la del catálogo, verdes, amarillas o con la goma flexible. No, no estoy comprando eso, estoy comprando un producto que a lo mejor no está en el mercado, pero que sí que existe la capacidad de desarrollarlo. Y antes pregunto, esto es la consulta pública, la consulta previa al mercado. Luego, encantada de estar aquí, mil gracias, Jesús. Y bueno, casi le doy yo misma la palabra a Federico, que me acompaña en esta apertura. Gracias, Jesús, y gracias por escucharme. Bueno, pues muchísimas gracias, directora María Luisa. Además, por el tono tan próximo en la presentación, que yo creo que también tiene su valor, ¿verdad? Quería también, bueno, pues saludar a todos los panelistas, los que estamos que se nos ve, pero también a todos estos asistentes, espectadores, que no se os ve, pero que tenemos aquí vuestros nombres, entre los que estáis, pues, consultores, gente que creo que del CEDETI, también del CSIC, de empresas de plataformas online, empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, bienvenidos. Desde luego quisiera agradecer en primer lugar el esfuerzo y la disponibilidad del equipo de la Consejería
de Universidades Ciencia, Universidades e Innovación, por su compromiso por el fomento de la innovación y en estos procesos administrativos de compra pública innovadora que nos trae hoy. Quiero también dar las gracias y el apoyo a la empresa Silo, que nos acompaña en este proceso y que luego tendrán la intervención más adelante explicando cómo participar en estas consultas preliminares al mercado. Desde luego, la coyuntura económica actual exige que el sector público no solo mejore sus procesos organizativos, sino que sea también capaz de fomentar el desarrollo de nuevos mercados, productos y servicios innovadores. De esta manera, la compra pública innovadora se está consolidando como un instrumento tractor en España, una herramienta que yo creo y consideramos todos que es esencial, utilizadas por las administraciones públicas precisamente con el fin de incentivar la innovación empresarial por el lado de la demanda. Con esto queremos dotar a nuestras administraciones del conocimiento necesario para implementar estos procedimientos de contratación y que es de gran relevancia para nosotros, dado que esto revertirá, desde luego, en el fomento de la innovación empresarial y en un impulso de la internacionalización de la innovación, empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia. Desde luego, recientemente hemos organizado diversos seminarios online sobre procesos de compra innovadora. Estoy seguro que algunos de los que estáis escuchando este seminario o esta jornada habéis estado en estos seminarios y donde se han resaltado pues, las oportunidades tanto para las entidades públicas como para las empresas. Y bueno, pues quiero agradeceros que ha habido pues, gran éxito de participación y agradecer, por supuesto, a Jesús y su equipo por organizar estos seminarios. Desde la Fundación para el Conocimiento Madrid+D quiero daros las gracias también a todos por vuestro interés en esta jornada de consulta previa al mercado que, como se ha comentado y como ya ha dicho la directora general, nos facilitará la creación de esta futura plataforma de innovación abierta, PIA, le llamamos, de la Comunidad de Madrid. De la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación ideó inicialmente, como ha explicado la directora, la organización de este hackathon virtual Vence al Virus, y el hackathon nace con la idea de impulsar precisamente también la futura plataforma de innovación para dinamizar y ser un punto de encuentro de todos los agentes de innovación. Podríamos decir, en este argot que tenemos, que PIA es un spin-off del hackathon. En la Fundación apoyamos otros proyectos, innovación y emprendimiento, con otra serie de programas sectoriales que no voy a desarrollar aquí, pero simplemente recordar, pues tenemos un programa con la Agencia Espacial Europea, con ESABIC, que tiene mucho éxito y donde salen empresas que incorporan tecnología del espacio para usos civiles. Tenemos un programa en salud, Health Start, y la idea de hacer otros programas, en tema de videojuegos, pero en el sector educativo, etcétera, etcétera. O sea que estos programas lo que hacen es dar soporte a startups o a emprendedores para crear su empresa y mediante pues, unos instrumentos que tenemos. Tenemos una red de mentores, utilizamos y formamos con estos mentores, una red de business, lo llamamos Business Mentor Madrid+D, y el acceso a la financiación mediante inversores privados en eventos de brokerage que hacemos a lo largo del año en distintos escenarios. O sea, la Fundación Madrid+D, además, como ha comentado la directora, está apoyando estos 20 proyectos ganadores del hackathon a través de una serie de acciones y servicios que están enmarcados en esto, digamos, en estas redes y en estos equipos de apoyo de mentores que tenemos en la Fundación. Esperamos que en unos meses poder presentaros los resultados que están obteniendo en este sentido. Y bueno, simplemente termino, desde luego, esperando y deseando que esta jornada os sea de interés a todos y que puedan aportar vuestras ideas y el conocimiento de esta nueva plataforma de innovación abierta que nos van a presentar. Y nada más, también me despido
muchas gracias. Estaré un ratito también y luego, pues, como la directora, pues tenemos tenemos que irnos a otro andamio o a inaugurar otro pantano, quién sabe. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y en eso, mi deseo de que de verdad sea muy productiva esta jornada. Gracias. Muchas gracias, Federico. Comentar también a todos los participantes que tenemos abierto el sistema de preguntas a lo largo de las presentaciones, tanto de Juan como de las personas de Silo. Podéis lanzar las preguntas e ir dando respuesta a través del chat, o si vemos que no hay muchas, os daremos voz para que hagáis la consulta vía la plataforma. Damos paso ahora a Juan Jiménez, que nos va a presentar el proyecto en sí, la plataforma, las características técnicas y funcionales de la plataforma y de lo que se espera de ella. Te dejo ya compartir tu presentación, Juan. Muy bien, pues nada, ante todo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro interés, por estar aquí, por haber hecho un hueco, que yo sé que no es fácil encontrar un hueco en la agenda para este tipo de encuentros, y espero que entre todos podamos hacer de esta consulta un éxito. Mi idea es tratar de explicaros qué entendemos por plataforma de innovación abierta, qué esperamos de ella y un poco las ideas básicas que tenemos alrededor de ella, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante centrarnos en una idea, y es, como pongo aquí, no hay que confundir la plataforma con plataformaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Y me perdonáis la broma. Creo que es una idea lo bastante importante como para pararse en ella. La idea es que no es lo mismo la plataforma que las herramientas que nos van a ayudar a ponerla en marcha, ¿no? Para nosotros la plataforma de innovación abierta es un concepto que va más allá de lo tecnológico, es la idea de plataforma en su sentido más estricto, como soporte, y como soporte de algo que para nosotros es fundamental, que es el ecosistema emprendedor de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces, como derivado de lo que queremos hacer con el ecosistema y de las necesidades que tenemos, pues vendrá la oportunidad de utilizar unas herramientas que nos ayuden, pero las herramientas son algo que no hay que poner por delante del proyecto, ¿no? Entonces, para nosotros, lo fundamental, lo que queremos hacer se resume en la idea de dinamizar el ecosistema emprendedor de la Comunidad de Madrid e intentar que personas que habitualmente, o entidades que habitualmente no participan de este tipo de procesos de innovación, pues empiecen a entrar, ¿no? Entonces, sobre todo es un espacio donde queremos que pasen cosas, donde queremos que se encuentren agentes diferentes y que trabajen alrededor de proyectos comunes. ¿Cuál va a ser el mecanismo para poner en marcha esta interacción entre ellos? Pues el mecanismo que hemos pensado que podría ser más conveniente a partir de la experiencia del hackathon es un mecanismo de retos. Poder plantear un desafío y que personas de distintas procedencias, de distintas entidades, puedan ponerse a trabajar en tratar de resolverlo, ¿no? Queremos aportar un valor diferencial también. Tuvimos muy buena experiencia en el hackathon porque los equipos de trabajo, pues se les intentó asignar un mentor a cada uno de ellos. Y esto creemos que aporta un valor muy interesante, porque toda persona que pasó por el hackathon, o todos los que por lo menos pudieron tener acceso a un mentor, se llevaron algo más de la participación. Independientemente de que su proyecto fuera seleccionado o no, todos nos comentaron luego en las encuestas que hicimos después para ver qué tal había sido la experiencia, que valoraban muy positivamente el haber tenido la posibilidad de apoyarse en alguien, porque precisamente por la heterogeneidad de orígenes, pues había muchos conocimientos relacionados con cómo poner en marcha un proyecto, ya con vista quizá más comercial o de escalado o de darle otro tipo de salidas. Pues este acompañamiento les fue muy necesario y lo valoraron muy positivamente. Entonces, muy brevemente os voy a contar cuáles son los objetivos que nosotros como administración tenemos y lo que nos gustaría conseguir con la plataforma, ¿no? Para que tengáis un marco amplio. En primer lugar, queremos que sea un instrumento de políticas públicas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos interés en fomentar la actividad alrededor de una tecnología concreta, que puede ser inteligencia artificial, blockchain, bueno, la que en cada momento sea, pues una manera que tenemos de fomentar actividad alrededor de esto que nos interesa es precisamente la plataforma. Incluso fomentar la compra pública innovadora podría considerarse una política pública y tendría lugar aquí también, ¿no? Hay otros agentes en el ecosistema que ya se encargan de dinamizar. La idea es ser complementarios, ofrecer
un valor complementario al que puedan estar ofreciendo este tipo de entidades, ¿no? Como las entidades de enlace que dependen de la propia Comunidad de Madrid. Nuestra idea no es competir con ellos, nuestra idea es aportar un valor adicional y un espacio donde ellos mismos también puedan realizar parte de su actividad. Queremos que sea un espacio abierto, que permita la colaboración, que permita que se integren muy bien estas personas de orígenes distintos, en principio sin sesgos de entrada, y sobre todo conseguir que algunas entidades que no están acostumbradas a participar en este tipo de dinámicas, pues empiecen a acostumbrarse a hacerlo, ¿no? Y que ellos también vean que es una posibilidad de tener actividad y de encontrar financiación para proyectos o aportar su conocimiento al resto del ecosistema. En resumen, como decía, lo que queremos es movilizar el ecosistema. Hemos vivido una situación muy dura y pensamos que uno de los activos que hacen a las sociedades más resilientes es el conocimiento y la capacidad de movilizar la inteligencia colectiva alrededor de un reto, como en su caso fue el hackathon con motivo del COVID, ¿no? Pues pensamos que eso en general nos hace más resistentes como sociedad ante otro tipo de eventos que puedan venir en el futuro. Y por qué no, ya que estamos hablando de compra pública innovadora, pues también es un terreno donde poner a prueba algunos conceptos, donde poder lanzar desafíos iniciales, donde poder identificar pues proyectos que pudiera ser interesante luego desarrollar por la vía de la compra pública, no solo en el caso de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, sino, por qué no, también ponerlo al servicio de otras consejerías que puedan utilizarlo como un terreno de juego seguro donde poner a prueba algunas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado como solución y cómo queremos que funcione la plataforma? Pues el funcionamiento gira alrededor de 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la comunidad, luego el sistema de retos, que es lo que vamos a usar para dinamizar, y en último lugar, como contaba al principio, pues las herramientas que puedan ayudarnos a hacer esto. Y la consulta pública al mercado se refiere a esta parte, a las herramientas, pero no es posible hacer esa consulta sin tener claro antes el marco de funcionamiento general, ¿no? Y por eso me he detenido un poco a hablar de esto. La comunidad pues son las personas que están dentro. Ahí tenemos identificados distintos tipos de roles, hay promotores de proyectos que son los que vienen con una idea y hay personas que simplemente quieren colaborar, quieren participar en un proyecto, quieren poner su conocimiento al servicio del resto de la comunidad. Entonces, la idea es que la plataforma esté abierta, no que funcione únicamente alrededor de los retos concretos, sino que si se genera actividad y estamos proporcionando a las personas unas herramientas que les son útiles para trabajar, ¿por qué no? Cada uno puede trabajar incluso con sus propios proyectos que traiga la plataforma y que pueda buscar un experto que le asesore o una persona que le acompañe en el proyecto, en esta idea personal que él ha tenido, ¿no? Esto sería lo que llamamos el funcionamiento orgánico, ¿no? Entonces, ¿cómo introducimos nosotros orden y cómo conseguimos que pasen las cosas que también queremos que pasen, aparte de esto que acabo de explicar, de este funcionamiento un poco más espontáneo? Pues como os hemos explicado, con el sistema de retos. La idea es que nosotros lancemos retos que nos resulten interesantes como consejería, la idea es ponerlo a disposición de otras consejerías, la idea es ponerlo a disposición de los organismos de enlace, de los centros de investigación, de las universidades, de cualquier organismo o empresa que quiera poner en marcha o lanzar un reto. Pues nosotros le ponemos un lugar donde ya hay una comunidad de personas activas con interés en trabajar en distintos proyectos, que a algunos les casará el reto concreto que se lance y se incorporarán a él y a otros no, y también el reto sirve para atraer a personas nuevas, ¿no? Pero podemos imaginar que hay grandes empresas, algunas de las cuales ya tienen sus propios espacios para hacer este tipo de iniciativas, pero hay otras que no, o a lo mejor a alguna de las empresas anteriores lo que le interesa es hacer un llamamiento a nuestro ecosistema, porque igual están más acostumbrados pues, a trabajar con emprendedores, pero es que nosotros tenemos acceso también a investigadores y es un valor que creemos que es muy importante en la idea de esta hibridación y de conseguir que entren elementos distintos, ¿no? Porque seguramente den lugar a soluciones también diferentes. Entonces la idea es, como os decía, que la plataforma funcione independientemente de los retos, pero que alrededor de los retos suceda actividad dirigida por nosotros, digamos. Entonces, llegamos al tercer pilar. Está la comunidad, están los retos y ahora es cuando hablamos de la herramienta, que es el objeto de esta consulta al mercado, ¿no? Nosotros pensamos que hay que dar ejemplo con la acción y lo que nosotros pensamos es que la propia herramienta tiene que ser abierta también y tiene que ser colaborativa y tiene que ir con el mismo espíritu de lo que queremos promover. Por eso queremos que el desarrollo sea utilizando código abierto. Además, código libre, el código libre nos va a permitir
que sea público, que sea auditable, que haya personas que puedan encontrar vulnerabilidades o mejoras o que se pueda reutilizar en otros entornos. Sería magnífico que de repente una ciudad de México decidiera utilizar nuestra plataforma. Sería una manera también de poner la bandera de la Comunidad de Madrid en otros lugares, ¿no? de liderar o de algún modo influir o ayudar o poner a disposición de la comunidad una herramienta que hemos desarrollado nosotros y que no sería necesario que ellos tuvieran que desarrollar por su cuenta, ¿no? También queremos que la herramienta crezca con el tiempo, conforme vayamos identificando nuevas aplicaciones o funcionalidades que podemos añadir, y para esto es imprescindible que desde el diseño, desde el día 1, la herramienta sea modular y permita este crecimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando no es tener una herramienta aislada, sino integrar herramientas diferentes que realicen ya muy bien una tarea, ¿no? No se trata de inventar un chat nuevo cuando tenemos herramientas que son muy buenas en comunicación, no se trata de añadir funcionalidades de gestión de proyecto cuando tenemos herramientas que ya eso lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con un ecosistema basado en 3 aplicaciones. En primer lugar, Taiga, que es una herramienta que también es de código abierto, por eso nos interesa trabajar con ella, que tiene aplicaciones, o sea, permite importar y exportar proyectos, permite localización, es accesible y ofrece herramientas pues, de gestión de proyectos ágiles, pues en particular pues, es muy apta para Scrum y para sistemas de gestión de proyectos tipo Kanban, pero en realidad lo que ofrecemos es la posibilidad de utilizarla. También nos sirve como escaparate para mostrar cómo son los proyectos. Es un repositorio donde hay una ficha y una descripción de los contenidos de cada proyecto, y entendemos que en lugar de tener que desarrollar de cero estas funcionalidades, lo que podemos hacer, aprovechando que es de código abierto, es apoyarnos en ella. Además, un problema que tiene la administración es que no es fácil para nosotros actualizar el código de ninguna aplicación nuestra, porque cada cosa que hacemos está sujeta a unas leyes de contratación que son muy estrictas. Aquí lo que hacemos, tanto con Taiga como con Mattermost, que es la herramienta donde nos apoyaríamos para las comunicaciones, es que estas 2 herramientas tienen millones de usuarios en el mundo ahora mismo, están vivas, siguen evolucionando, siguen parcheando los problemas que tienen, siguen mejorando cada día, y entonces esa tarea se la dejamos a unas personas que ya tienen experiencia en su desarrollo, que conocen muy bien cómo funcionan, y lo que nosotros haríamos es, pues como mucho, eventualmente actualizar la versión de Taiga o de Mattermost, ¿no? Mattermost, por si alguien no lo conoce, a lo mejor estáis más familiarizados con Slack o herramientas tipo Slack, pues vendría a ser similar su funcionamiento, incluso Teams de Microsoft, ¿no? Hay canales, hay chats privados, se pueden intercambiar archivos y tener conversaciones. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría nuestra propia herramienta, una herramienta de apoyo e integración que es el objeto de esta consulta pública al mercado, ¿no? Lo que nosotros queremos es que nos ayudéis a desarrollar esta herramienta que tendría que trabajar íntimamente con las otras 2. Queremos que se comunique, que las integre sin embeberlas para mantener esta libertad de poder actualizar versiones de las otras 2 sin vernos atados, pero que facilite el acceso, por ejemplo, que puedas tener una identidad única con la que registrarte en las 3, ¿no? Que haya un cierto back detrás que sea común. O sea, esta herramienta vendría a ser una especie de middleware, pero también con un front específico para los organizadores. Y luego en el hackathon pues tuvimos que hacer de manera medio artesanal una serie de tareas, como fue la asignación de mentores, el seguimiento de los mentores, la evaluación, el poder recoger todas las evaluaciones y finalmente construir un ranking para ver quiénes eran los ganadores, que es algo que necesitamos que esta herramienta haga. Entonces, como descripción de alto nivel fundamental, lo que queremos resolver a corto plazo con la herramienta son estas cosas que os indico aquí, ¿no? Lo que pasa es que la herramienta pues, puede ser mucho más. No solamente automatizar estas cosas de las que os he hablado, sino pues requiere, si vamos un poco a una granularidad más fina, pues poder simplificar el alta, realizar de manera fina la asignación de mentores y de evaluadores. Como os digo, recoger las evaluaciones, y para hacer todo esto hay que clasificar de alguna manera los proyectos y las personas. Necesitamos tener un sistema de etiquetas, un sistema de taxonomía, de información, algo que nos permita hacer búsquedas, filtrar por el reto que esté activo en este momento, identificar a una persona que es experta en un conocimiento específico. Pues para todo esto necesitamos agregar pues algunos recursos que ahora mismo pues a lo mejor en Taiga y en Mattermost no existen, o desde luego no existen de manera integrada entre los 2. Entonces, se nos ocurren una serie de funcionalidades y se aceptan sugerencias. Claro que se aceptan sugerencias. Es que en el fondo lo que estamos haciendo con esta consulta pública
es pediros precisamente sugerencias, ¿no? Nosotros, como veis, tenemos una idea bastante clara de las funcionalidades mínimas que necesitamos, pero es a vosotros, como expertos, a quienes acudimos para que nos ayudéis a idear cómo podría ser en su grado más maduro o más esplendoroso esta herramienta que os estamos proponiendo, teniendo en mente estos objetivos que os hemos explicado al principio, que nosotros lo que queremos es tener un impacto real sobre el ecosistema con estos mecanismos de retos. Entonces, cosas que necesitamos también, porque si esto va a dar lugar a una contratación, pues necesitamos para luego esa fase de contratación tener una idea de cuánto tiempo podría llevar el desarrollo de una herramienta y de cuál podría ser su coste aproximado. Entonces, un enfoque sería plantear un paquete de funcionalidades mínimas que resuelva lo que os acabo de explicar, que son las necesidades básicas, ver cuánto tiempo y cuánto presupuesto requeriría desarrollar eso y luego imaginar cosas adicionales que se le puedan añadir a la herramienta para darle más profundidad y más calado, teniendo en cuenta que no queremos pecar de tecnologitis, vamos, que lo que queremos sobre todo es resolver problemas y que la tecnología en todo caso es el instrumento para hacerlo, ¿no? Entonces, pues necesitamos que la herramienta tenga un front que sea accesible para todo el mundo, aunque no sea tecnólogo. Esto es muy importante, por ejemplo, porque estamos convocando a gente que no necesariamente son programadores o que necesariamente tienen que tener experiencia con las herramientas habituales en el mundo del desarrollo de código, por ejemplo. Tenemos que ser capaces de lanzar un código, un reto y cerrarlo y que esto tenga un significado mecánico dentro de la plataforma en temas de pues, aceptar o no aceptar inscripciones y de poder aceptar entregables, por ejemplo, ¿no? Tenemos que facilitar la creación de un reto, tiene que ser un proceso sencillo y que tenga también un efecto mecánico y, como os comentaba antes, la necesidad de clasificar el conocimiento para poder hacer filtrados. Queremos que se puedan integrar roles diferentes. En principio, en la plataforma pues habría promotores de proyectos, que son los que tienen una idea y un poco los capitanes del equipo, por entendernos, personas que son colaboradores suyos, los mentores que queremos introducir en todo este acompañamiento, como os comentamos, y que interactúan con estas personas, pues fundamentalmente en Mattermost, pero hay que identificarlos previamente. Y lo que le pedimos a esta herramienta es que nos ayude a identificarlos, porque las personas se han clasificado de acuerdo a su expertise. Y luego hay roles adicionales dentro de lo que es la plataforma, no tanto la herramienta, que podrían integrarse también en la herramienta. Pues, por ejemplo, tenemos dinamizadores, que son los que se encargan de que haya actividad en la herramienta Mattermost, que es la de comunicación, pues publicando, haciendo un seguimiento de las dudas que tiene la gente, proponiendo vídeos que ver o ofreciendo conocimiento y sobre todo atendiendo, darían el papel de atención al cliente, ¿no? Pues estas personas están en Mattermost y son muy, muy importantes. Los retadores en principio son los que lanzan el reto. No tenemos pensado que en la herramienta tengan un rol específico, pero a lo mejor podrían tenerlo, a lo mejor podrían inscribirse como empresa retadora y tener también su propia ficha, su propio rol. Esto es una posibilidad. O las entidades facilitadoras, que son pues organismos que se hacen cargo y acompañan a los proyectos después. Por ejemplo, seleccionamos proyectos y vemos que una gran empresa tiene capacidad de fabricación y que del reto ha salido un dispositivo que es interesante y a lo mejor se ponen a disposición de los ganadores pues para cederles unas instalaciones para poder imprimir un prototipo, por ejemplo. Pues bueno, las entidades facilitadoras en algunos casos serán los propios retadores, pero también podrían ser entidades diferentes, que en principio en este conjunto de necesidades básicas que os he contado, pues no tienen un rol específico asignado porque se pueden gestionar desde fuera, pero a lo mejor también tiene sentido incluirlas y que tengan su propia ficha y su capacidad de interactuar directamente, ¿no? Pues estamos abiertos a las sugerencias que nos queráis hacer. Una cosa que tenemos que hacer es ser capaces de asignar a los mentores y también que la gente les califique. Pues las personas que han sido acompañadas también deben poder dar su opinión y a lo mejor contar, aunque no sea público y sea una información para los organizadores, pues qué tal les ha ido con este mentor, si ha sido colaborador, si ha prestado su tiempo o no ha prestado su tiempo. Porque en el caso, por ejemplo, de que al mentor se le remunere por su actividad, pues nos interesa también tener un poco un feeling de su desempeño, ¿no? Por supuesto, esto sí que es fundamental, poder evaluar de manera automática y las evaluaciones idealmente deberían ser flexibles para que el que pone el reto también pueda decidir. En el hackathon nosotros evaluamos atendiendo a dos variables, a impacto
y un poco aplicabilidad de los proyectos, pero a lo mejor nos interesa hacer una evaluación según 5 parámetros, pues de 0 a 10, 5 parámetros. Interesaría poder ponderarlos. En el hackathon, de hecho, lo que ponderamos incluso el sesgo de los evaluadores, introduciendo normalización de las puntuaciones como se hace en congresos científicos o en publicaciones científicas, ¿no? Entonces, el campo de la evaluación es amplio, hay distintas posibilidades, pero sí que nos gustaría que por lo menos al plantear el reto pudiéramos ajustarnos a lo que el retador necesita, y esto puede suponer por lo menos tener 2 sistemas de evaluación, uno en base a 2 variables, como os digo, impacto y aplicabilidad, y otro que podría ser elegir una serie de parámetros y que se evalúen independientemente y se puedan ponderar. Y por supuesto necesitamos tener al final pues un listado ordenado de cómo han quedado clasificados los proyectos, que sería el ranking, ¿no? Pues requisitos legales, ya que hacemos una plataforma en la que vamos a estar en contacto con un montón de personas que van a poner información personal, pues vamos a simplificar los requerimientos de la Ley General de Protección de Datos, del Reglamento de Protección de Datos, ¿no? Y de la transposición a la normativa española. Debería poder recoger los consentimientos y también un consentimiento de imagen, porque imaginad que queremos hacer un vídeo con los ganadores o con los participantes, pues para no tener que pedirles consentimiento para uso de imagen después, pues estaría bien que en el proceso de inscripción se pudieran recoger estos requisitos que actualmente ni Taiga ni Mattermost recogen más que en relación con las empresas que los mantienen, pero como son 2 herramientas de código libre que alojamos nosotros, porque hay una instancia de Mattermost y una instancia de Taiga que están alojadas en Madrid+D, en principio los compromisos de confidencialidad y de protección de datos son con la Fundación Madrid+D o con la consejería a través de la fundación. Entonces, lo que hay que tener es resuelto el problema para que la fundación esté cubierta en todo momento, por supuesto. Y volviendo al tema de poder clasificar la información, pues una vez que la tenemos bien etiquetada, podemos categorizar, podemos buscar expertos, podemos hacer que los participantes encuentren posibles colaboradores y se puedan dirigir a ellos y ofrecerles participar en su proyecto, podemos identificar al mentor más adecuado que asignar a un proyecto. Esto nos parece que es muy, muy importante y fue una tarea que hubo que realizar fuera de las herramientas que utilizamos para el hackathon en su momento, digamos. Entonces, la idea es que la usabilidad sea fundamental, como os digo, que se pueda dirigir y que la gente tenga claro cuál es el mecanismo de participación, que sepan que pueden dar de alta su proyecto en Taiga, pero que luego hay un seguimiento de la comunidad en Mattermost, que sepan dónde plantear las dudas, que sepan cuál es el esquema de los proyectos que se le está pidiendo, que por supuesto será en función del reto específico, y que digamos que se pueda tener una comunicación con ellas fluida y que también se puedan poner en valor las soluciones, porque imaginad que lanzamos un reto del que elegimos a 2 proyectos ganadores, entre comillas, o seleccionamos, digamos, a 2 proyectos o a 5 proyectos, pero quedan fuera, que no han sido seleccionados, un montón de soluciones que pueden ser interesantes para alguien, y queremos también que la plataforma sea un escaparate para ellos, ¿no? A aportarles el valor de darles visibilidad a lo que ellos han podido crear en la plataforma. Entonces, nos parece que todo lo que podamos hacer en esa dirección, pues será bienvenido y será un incentivo para participar también dentro de esta comunidad, que es lo que al final nos interesa, ¿no? Los organizadores, pues queremos que su vida sea sencilla, porque al final el hackathon fue un caso particular en el que hubo pues 8.000 participantes, 700 y pico proyectos inscritos. No es lo habitual en este tipo de convocatorias, pero sí que tengamos una especie de cuadro de mando, una imagen muy clara y muy directa de qué está pasando en el reto, de cuáles son los proyectos que son más activos y un poco que la gestión de la información sea lo más visual y lo más accesible y que haga cómoda la vida de las personas que están organizando el reto, ¿no? Es muy importante, si imaginad que tenemos un reto que tiene varios hitos de entrega, pues que se puedan ir validando conforme se van realizando. Nos parece que es una funcionalidad que es muy, muy interesante. Y luego, incluso imaginando otras cosas que se podrían hacer, que estamos abiertos a todas las sugerencias que nos podáis hacer, pues podemos ir un poco más allá, ¿no? Y pensar en algo más para PIA. Podemos pensar, por supuesto, que sea accesible. Esto, bueno, no está en esta, lo menciono ahora, pero es un básico. La herramienta tiene que ser accesible y cumplir los requisitos de accesibilidad web y de software, pero sí que pensemos que puedan participar personas de otros países, ¿no? Pues pensando en ellos y en lo que os comentaba de que la herramienta se pudiera utilizar incluso en otros países, pues es fundamental que la herramienta sea multilingüe. Taiga ya es multilingüe y Mattermost también, pero esta herramienta específica que vamos a crear necesitamos que lo sea también.
necesitamos que los que proponen el proyecto pues lo puedan hacer sin tener un conocimiento técnico de administración y de gestión de proyectos. Queremos que sea muy sencillo para todo el mundo, que no sea una barrera de entrada a la dificultad de utilizar la herramienta. Proponer y facilitar el ciclo de vida completo. Pensemos en que la gestión de proyectos puede abarcar desde que se empieza la ideación hasta un punto de salida, ¿no? Tenemos una serie de esquemas básicos en relación con el reto, incluso podemos hacer plantillas para cada tipo de reto específico, para un reto que está pensado en poner a prueba conceptos para compra pública innovadora, un reto que está pensado para necesidades de la administración, un reto específico que se lanza, que plantea necesidades de conocimiento que tienen las startups a universidades y centros de investigación. A lo mejor tienen una estructura distinta que se podría resolver mediante plantillas y podemos conceptualizar tipos de proyecto o de reto, mejor dicho, pensando en el tipo de proyecto que se va a presentar a ese reto y también simplificarlo, ¿no? Los participantes únicamente tendrían que cargar la plantilla adecuada para el reto en el que están participando. Como os he comentado, nos interesa mucho que la gente se lleve de haber participado pues, un conocimiento aumentado, que la gente haya podido aprender algo con este proceso. Entonces, si les podemos orientar en cuáles son las mejores prácticas o qué metodología de gestión les puede convencer o convenir más desde la propia herramienta, esto lo podemos hacer desde el soporte que dan las personas en la comunidad, pero la propia herramienta podría incluir sugerencias, ¿no? O incluso, pues como pone aquí, automatizar recordatorios. Si vemos que hay gente que se retrasa en los sitios que va siguiendo, pues se les puede de manera automática enviar un recordatorio de, oye, parece que no estás entrando mucho en la plataforma y tienes una entrega dentro de 2 días. Que a lo mejor salte una alerta para un dinamizador que se pueda poner en contacto y ver si es que esa persona está teniendo un problema de uso, por ejemplo, o es que no entiende cómo funciona o que se ha desentendido de ella, porque tampoco es obligatorio utilizarla. Las herramientas las ponemos a disposición de los equipos, pero todo el mundo en principio, mientras cumpla con los objetivos de ir entregando, pues no tendrían ni por qué usar Taiga ni por qué usar Mattermost, pues se pueden organizar con Telegram y con WhatsApp, ¿no? Pero sí que nos interesa tener el pulso de cómo de vivos están los proyectos, ¿no? Pensando en aportar valor a los que participan, pues también es un escaparate para ellos. También alguien se puede presentar como experto y que este sea un lugar donde alguien le puede identificar, ofrecer empleo o mejorar su situación laboral, ¿no? Entonces, si somos capaces de hacer un buen perfilado de los distintos roles de participantes, creemos que también les estamos aportando un valor. La idea recurrente de que el usuario no tiene por qué ser un tecnólogo, tenemos que pensar de qué manera integrarles en la comunidad. Esto puede estar favorecido por la herramienta o por la actividad de los dinamizadores, pero si podemos pensar algo que nos ayude desde la herramienta, elementos de gamificación, elementos de, bueno, no sé, cualquier tipo de incentivo que ya la propia herramienta incorpore, pues puede ser interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y que sea fácil para ellos identificar los proyectos que les puedan resultar más interesantes. Pues a lo mejor se pueden hacer sugerencias, se pueden incluso meter inteligencia artificial que les sugiera, ¿no? O sea, como veis, partimos de unas necesidades muy concretas, pero en principio en esta consulta, si somos capaces de diferenciar la resolución de los problemas concretos de otros posibles que se podrían añadir, lo que queremos es que nos ayudéis a dar una definición amplia, ¿no? E incluso ya pensando a más, que dentro de la propia plataforma pudiera haber hasta transacciones, ¿no? Que alguien pudiera llegar a contratar a alguien la solución o tener una relación más allá de la participación en común dentro de la plataforma, pues incluso establecer una relación que pudiera entenderse más como de cliente a proveedor, ¿no? Esto nos parece que no es desde luego un requisito básico, pero que es algo que en un momento dado podría llegar a favorecer la plataforma. Por eso, uno de los criterios de diseño, como hemos dicho, es que sea modular, para que podamos ir añadiendo con el tiempo nuevas funcionalidades. Pero claro, insisto, esto requiere que se piense como modular desde el principio. Y por mi parte yo no añadiría nada más ahora. Si queréis luego plantear alguna duda, trataré de resolverlas de la mejor manera posible, pero recordad que esto para nosotros es también un experimento. Lo que queremos es poner a prueba la idea, que nos hagáis vuestros comentarios, vuestras sugerencias de cómo podría ser la herramienta y a partir de ahí, bueno, pues proseguir el procedimiento de compra pública innovadora. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Juan. Mira, como vamos bastante bien de tiempo, tenemos una consulta. Óscar García ha preguntado si se limita el acceso al ecosistema de la Comunidad de Madrid, si se extiende a España, internacional,
si existe una limitación para poder participar o buscar participantes. Ajá. Yo creo que ya lo has explicado un poco, pero bueno, yo creo que Sí, tenemos bueno, esta consulta. la respuesta sería, la herramienta debería permitirlo. Es decir, esto va a ser una decisión más de reto particular. Puede haber retos en los que lo que nos interese sea dirigirnos concretamente al ecosistema de la Comunidad de Madrid, o puede haber retos como fue el hackathon, en el que la importancia estaba en encontrar buenas ideas y a lo mejor en atraer gente al ecosistema, porque identificas una idea que es buena, aunque sea de fuera de la región, pero de algún modo eres capaz de acercarla a nosotros o de que proporcione una solución a un problema que tenemos y también nos parece interesante. Entonces, la respuesta sería que en función del reto. Por lo tanto, la herramienta debería permitir. Muchas gracias. Bueno, para todas las consultas que tengáis durante el proceso de esta consulta preliminar al mercado e incluso en la próxima, cuando se licite y salgan los pliegos, tenemos un correo, innovación@madridmasd.org, donde habéis recibido la invitación a la jornada y que desde ahí os responderemos. Vamos a continuar. Tendremos después de la participación de Diego y de Alejandro, tenemos también un apartado para dudas. Publicaremos la grabación de esta parte de la jornada para que la podáis enviar a vuestros contactos, si sois consultores y tenéis empresas interesadas, que vean un poco las características técnicas y el proceso de la consulta preliminar, que creo que es interesante tenerlo grabado y tenerlo en un repositorio que subiremos a nuestra página web de la Fundación. Sin más, pues voy a pasar a dar palabra a Diego Moñux de Silo, que va a hablar un poco de cómo participar en esta consulta, qué formularios, qué documentación, etcétera, etcétera. Adelante, Diego. Gracias. Pues gracias a ti, Jesús, por la presentación. Buenos días a todos, a todas las participantes y bueno, muchas gracias también a la directora que nos tuvo que dejar y al director de la Fundación, Federico Morán, por abrir la sesión, porque efectivamente da también fe de la relevancia, ¿no?, que tiene este proyecto para la comunidad y para la Fundación. Muchísimas gracias a Juan también desde la Consejería por el liderazgo y por su presentación, ¿no? Nos vamos a repartir, Alejandro y yo, la presentación. Solo 30 segundos para los que no nos conozcan. Parece que somos Silo, una consultora de políticas de I+D y de gestión del I+D, con mucha experiencia en CPI. Para nosotros es un placer poder estar trabajando con la Fundación, habiendo trabajado antes con la comunidad y, pues, si no recuerdo mal, con otras 6 o 7 comunidades autónomas en lanzamiento y puesta en marcha de políticas de compra pública e innovación, también con grandes ayuntamientos, ahora mismo con el Ayuntamiento de Madrid. Es otro sector, pero quienes estén interesados en temas de biogás, hay un proyecto enorme en marcha que también tenemos las consultas abiertas con el Ayuntamiento, que es el primer gran proyecto de CPI del Ayuntamiento. En fin, es un ámbito que está madurando, afortunadamente. Para los que llevamos años ya practicándolo en lo público, en lo privado, es un placer ver cómo se va generalizando y capilarizando la compra pública de innovación en nuestro país, que es un instrumento que tiene su complejidad, pero que tiene sus reglas también, ¿no? En ese sentido, para los que la compra pública de innovación sea algo nuevo, bueno, que entiendan que hoy, lógicamente, no cabe incorporar también una mini formación de qué es la compra pública de innovación, ¿no? Hay recursos para informarse y, en todo caso, también anticipo que lo de hoy es un lanzamiento del proyecto, es decir, estamos presentando por qué la CPI en la Fundación de Madrid, en la Fundación Madrid +D, a qué propósito sirve este proceso. Estamos presentando el reto, como acaba de hacer Juan Jiménez, y estamos presentando cómo es el proceso, ¿no?, para aquellos que se enfrentan por primera o no por primera vez a unas consultas, que entiendan qué es el evento de hoy, qué supone que se hayan abierto unas consultas, cuál es el marco jurídico que lo soporta y qué pueden esperar en el corto y en el medio plazo. Este es el propósito de hoy. Habrá, y luego también lo comentará Alejandro, una jornada en septiembre mucho más técnica, por fecha por determinar, pero previa, lógicamente, al cierre de la consulta, en el que aquellos que después del día de hoy les entre el interés, como decía Jesús, a los que estéis participando, a vuestros clientes, que conozcan mejor el proyecto y que tengan interés, una vez que os miréis la consulta en detalle, sus anexos, las fichas, y os hayáis sumergido un poco, pues seguro
que tendréis dudas técnicas sobre las funcionalidades que comentaba Juan, dudas específicas sobre los formularios, sobre qué representa o no representa participar en una consulta, en fin. Habrá, como digo, una jornada específica en la que terminaremos de redondear un poco, en fin, todo el procedimiento. Hoy lo que estamos es lanzándolo y ahora, como digo, ¿no? En cuanto me proyecte, no sé, Alejandro, Laura, la presentación, pues veréis que lo que vamos a es a contaros cuáles son los pasos que supone participar en una consulta, ¿de acuerdo? Lo primero, ya digo, no da tiempo a dar todo un paquete formativo de CPI, pero yo creo que en las propias palabras de Juan y las previas introductorias se desprende, ¿no? La compra pública de innovación es una forma de uso de la contratación pública con su soporte legal y con sus instrumentos de apoyo eventuales en uso de esquemas de financiación a la CPI, que lo que permiten a un órgano de contratación, en este caso a la Fundación Madrid +D, es el contratar una solución que todavía no existe, es decir, incorporar una tecnología y contratar algo que no existe. Y, por tanto, aproximarse a esa contratación en la expectativa de que los proveedores lo que desarrollen con el comprador, basado en funcionalidades, ¿no? Habéis escuchado a Juan que no ha leído un pliego de prescripciones técnicas, ¿no? Aquellos que estéis acostumbrados a participar en procesos de licitación, pues sabéis perfectamente cómo es la dinámica y cómo funciona la ley de contratos y qué es un pliego y qué son los plazos de un pliego y qué encuentra uno en el pliego de condiciones administrativas, qué encuentra en el pliego de prescripciones técnicas. Todavía no estamos en ese punto, ¿no? Como veis en esta diapositiva, estaremos ahí en el punto 3. Lo que hoy estamos haciendo es decir, para poder construir ese pliego, necesito, porque vamos a contratar algo que no existe, utilizar una disposición legal para hablar con el mercado y escuchar qué puede ofrecernos el mercado. Y en todo caso, cuando lleguemos al pliego 3, seguiremos elaborando un pliego en la medida en la que es CPI distinto a lo que será un pliego habitual, como decía la directora. No estamos comprando algo que está on the shelf, que está disponible en catálogo y que directamente pues compramos con una aproximación, digamos, muy costo eficiente, ¿no? Pues tengo claro que quiero comprar, compro la mejor opción, la más eficiente, la más barata, sino que lo que tenemos es un reto, tenemos una funcionalidad que cubrir, que es la que comentaba Juan, e incluso estamos abiertos a que el mercado nos diga, estáis equivocados o estáis en lo cierto, pero además deberéis considerar esto otro, y nos haga replantearnos el alcance del proyecto, ¿no? Por eso, y anticipo una pregunta que habrá, no hay un presupuesto cerrado para esa futura licitación. Hay una orientación, pero lo que hay es una disposición presupuestaria para poder acometerlo, ¿no? Entonces, todo esto son reglas distintas para los que nunca hayáis participado en la CPI y esta sea vuestra primera digamos, introducción. Parte de lo que estoy diciendo os puede parecer extraño o novedoso, ¿no? Lo que estáis acostumbrados a trabajar con la contratación pública en ese marco de certeza exacta que define un pliego, ¿no? Como veis, esto es un procedimiento más flexible, pero que es justo útil para incorporar innovación, ¿no? Cuando uno, es decir, la compra pública de innovación es un instrumento, no es un fin. Es un fin en la medida en la que cuando uno es un responsable de política de I+D como la directora, María Luisa Castaño, pues lógicamente quiere incorporar a su policy mix, por decir así, este instrumento. Entonces dice, oye, yo persigo también poder hacer CPI en la Comunidad de Madrid, pero la CPI es sobre todo un instrumento para conseguir un fin. Un fin es poder comprar desde lo público algo que no existe para responder a un reto legítimo y muy claro, como explicaba Juan. Entonces, lo primero que hay siempre en un proyecto de CPI es una fase 1. Uno tiene una necesidad, como comentaba la directora, una tarde de pandemia, entiende que en ese despliegue de esa acción pública necesita incorporar una tecnología que no existe y lo que hace es terminar de dar forma a ese proyecto. Encuentra la forma de instrumentarlo, en este caso a través de la fundación, encuentra la forma de financiarlo internamente, opta, si es el caso, como ha sido, oye, pues de contar con unos asesores especialistas porque es un ámbito nuevo, que ahí es donde jugamos nosotros, y arranca el proceso. Y el proceso arranca con el lanzamiento de la consulta, que tiene un componente administrativo, lanzamos la consulta, la colgamos en nuestro perfil del contratante, eso está hecho, y por otra, también por recomendación nuestra, porque es una buena práctica, hacemos un lanzamiento público. La consulta está abierta durante un periodo, del lanzamiento público que tenemos hoy al cierre, como os decía, incluso incorporamos un elemento intermedio
de un evento adicional para resolución de dudas, y con la información que ganamos en todo este proceso estamos en disposición de escribir los pliegos pues a partir de final de septiembre, ¿no? Que es cuando hayamos acabado el proceso de consulta. Entonces, como veis, ya digo, para aquellos que estéis acostumbrados a interaccionar con la administración en procesos de compra pública, por decir así, más estándares, vuestra aproximación habitual es en el punto 3, 1, porque está en un servicio de alertas o por el motivo que sea, encuentra un pliego que le interesa y participa, ¿no? O eventualmente puede estar en algo parecido al 1 o al 2, en el sentido de decir, oye, pues por conversaciones que he tenido, por información que tengo, parece que esta entidad pública podría lanzar un pliego. Bueno, pues voy a estar atento y cuando sale participo. Pero lo que no hay es una interacción en el proceso de participación como ocurre en la consulta, ¿no? ¿Por qué ahora es posible? ¿En qué marco jurídico nos basamos? Si pasamos, si quieres, a la siguiente, Alejandro. Pues esto deriva, lógicamente, de, ya digo, cuando hablo de que el proceso de compra pública de innovación no es el estándar, no quiere decir que estemos haciendo algo fuera de la ley. Por supuesto que no, ¿no? Lo que estamos utilizando es una disposición de la ley para poder hacer consultas al mercado que de alguna forma van muy bien con la compra pública de innovación, ¿no? Es decir, en la ley de contratos, la 9 de 2017, aprobada en 2017, entrada en vigor el 8 de marzo del 18, si no recuerdo mal, se incorpora una propuesta de la directiva europea, puesto que esta ley es una transposición de la directiva europea, que es utilizar las market consultations, ¿no? Las consultas preliminar del mercado, que es como lo llama la ley, que es lo que está en el artículo 115, que lo que viene a decir es, usted, poder adjudicador, cuando se enfrente a un proceso de contratación complejo, y no tiene por qué ser de innovación, simplemente complejo, aquel en el que no tenga la información perfecta sobre lo que quiere comprar, aquel en el que entienda que le viene bien interactuar de forma transparente con el mercado para ganar conocimiento, hágalo. Y hágase, la ley es muy laxa, ¿no? Da mucha flexibilidad. Hágase respetando los principios de transparencia y de igualdad de trato de la contratación pública. Es decir, para hablar en la oscuridad con un proveedor, que es algo que ningún poder adjudicador debería hacer, pues no necesitas la ley, ¿no? Aquí lo que se dice es, en la medida en la que usted necesite ganar conocimiento técnico, funcional, orientación de precio, tiene una sensibilidad de qué le puede ofrecer el mercado, entender, como decía, hasta qué punto uno está acertado o equivocado en la descripción de su reto, hable con el mercado y hágalo respetando unos principios muy sencillos de igualdad de trato y de transparencia. Es decir, la ley no dice que tenga uno que hacer lo que estamos haciendo hoy, que es una buena práctica, pero no dice la ley una presentación pública. Lo que dice es de transparencia. Cuelgue su consulta en al menos el perfil de contratante, cierre el proceso. En la medida en la que usted interactúe con posibles proveedores en el proceso, hágalo de nuevo con igualdad de trato sin dar ventaja a ninguno. Es decir, si alguno de los que nos estéis escuchando y participáis, enviáis un correo a ese correo innovación @ lanzando una pregunta que a los que vamos a estar, al equipo, ¿no?, de la Fundación, nosotros como apoyo, entendemos que es relevante, que debe ser respondida, lo responderemos en abierto, lógicamente. Es decir, más allá de que haremos unas fax que estén colgadas en la web y que expliquen, que den respuesta a las preguntas habituales en un proceso de CPM, de consultas preliminares del mercado, si alguno lanzáis una pregunta que es relevante, se respondía en abierto, porque tenemos durante todo el proceso que mantener esa igualdad de trato y esa transparencia, ¿no? Ya digo, la ley dice poco más. Interactúe con el mercado, sea transparente y cierre el proceso de una forma ordenada, emitiendo un informe en el que me cuente qué conocimiento ha ganado y de alguna forma qué orientaciones de escritura del pliego tiene. Y hágalo público. Hágalo público porque, y esto es muy importante y me anticipo una pregunta que seguro que nos hacéis, porque nos lo hacen siempre, es la primera de las 10 que siempre nos hacen. Oiga, ¿yo solo puedo participar en la licitación si participo en las consultas? No, por supuesto que usted puede participar en la licitación, aunque no participe en las consultas. Cuando llegamos a ese punto 3 de lanzamiento del pliego, cualquier operador de mercado del mercado común europeo, toda España, toda la Unión Europea, tiene que estar en igualdad de condiciones para poder participar, haya o no participado en las consultas. ¿Cómo está en igualdad de condiciones?
leyendo ese informe en el cual el órgano de contratación Madrid+D nos cuenta lo que ha aprendido durante todo este mes, 2 meses que está abierto el proceso, para que cualquiera que no haya participado pueda participar con esa información. ¿Eso quiere decir que da lo mismo participar que no participar? Bueno, no necesariamente. Nosotros lo que decimos es, hombre, si a todo este reto nos ha presentado Juan, cualquiera de los que nos estéis escuchando, tenéis ideas interesantes, tenéis incluso la capacidad que os dan las consultas de decir, oye, además de estas 4 funcionalidades, sugiero que consideréis esta otra. Nosotros como evaluadores, la propia fundación, cuando lo recibe, dice, qué interesante, vamos a poner en el pliego esta 5ª funcionalidad. Estoy convencido que aquella empresa que ha participado en el proceso dirá, qué bien que he participado, que he podido inducir esta funcionalidad. ¿La habremos puesto a esta empresa en mejores condiciones? ¿Habremos roto el principio de libre competencia? No, porque no hemos puesto una funcionalidad que solo esa empresa puede resolver, ni una funcionalidad que está sujeta a secreto de mercado o que está patentada, que en este caso no tendría sentido, pues eso que está patentada y que solo esa empresa puede solucionar. No le estaremos dando ventaja, pero en la medida en la que hemos escuchado al mercado, hemos sido sensibles, hemos podido incorporar incluso funcionalidades, pues oye, os hemos dado posibilidad de influir legítima y transparentemente en la consulta. Por tanto, por favor, participad, porque de eso es de lo que se trata. Dicho esto, y voy al punto 3, ¿es vinculante la pregunta del revés? Si participo en las consultas, ¿estoy obligado a participar en la licitación de nuevo? No. Participéis o no participéis en las consultas, no estéis obligados a ser licitantes, a participar no necesariamente. Si participo en las consultas, luego tengo que participar en la licitación de la misma forma, porque a lo mejor quiero hacer una UTE o a lo mejor quiero ir con... No prescribe, es decir, no prescribe, no prejuzga ni os obliga a nada. De hecho, no obliga ni siquiera al órgano de contratación. Es decir, la Fundación Madrid+D, no es el caso, pero la Fundación Madrid+D podría lanzar legalmente esta consulta sin tener previsto el presupuesto y sin estar autoconvencida de que quiere contratar esta solución. Pero claro, pongámonos en el caso, que insisto, no es el caso, que el resultado de la consulta es pobre, que descubrimos por el camino que nos hemos equivocado, que es que este no es el camino, que es que deberíamos elegir otro, pues a lo mejor hay que resetear y volver a empezar. Es decir, la consulta está prevista, como digo, para procesos de contratación compleja en general, sean o no de innovación, y da, por tanto, esa flexibilidad al órgano de contratación de que desista. A efectos de derecho administrativo, no compromete crédito, no exige licitarlo comprometiendo ese crédito, no obliga a licitar. De hecho, ha habido casos, no será este, en el que el órgano de contratación, ya digo, lo lanza y luego finalmente no licita. ¿No? En este caso la idea es licitar, pero para que sepáis que no compromete a ninguna de las dos partes, más allá del compromiso pues un poco público que uno tiene, que le corresponde más a la directora. El director, oye, arrancamos esto, queremos llevarlo adelante, tenemos capacidad de hacerlo, ¿no? Pero esto, bueno, para anticipar algunas preguntas que seguro que os rondan en la cabeza, ¿no? Efectivamente, Diego, preguntan, ¿pueden participar entidades o personas ajenas a la fundación? Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, es que desde el punto de vista de la contratación pública sería un poco raro que no se comprara a sí mismo. Claro, la Fundación Madrid+D, que hace muchas cosas por el fomento como comentaba el director, por el fomento del emprendimiento, de la participación en programas europeos, de la difusión de la ciencia, de 1000 cosas, pero bueno, también contrata soluciones digitales, aquí está como órgano de contratación. Entonces, insisto, como cualquier contratación pública, es que aunque quisiera un órgano de contratación no puede imponer condiciones restrictivas territoriales ni tipológicas a las entidades que participan. Cualquier operador de mercado que no esté impedido, que no esté en un proceso judicial, que no esté impedido por alguna digamos, de los artículos que regulan quién no puede participar, puede participar. Está abierto. Incluso un pequeño proveedor de software polaco que ahora mismo no nos estará escuchando, podría participar. Otra cosa es que, bueno, este es un contrato que está por debajo que seguramente estará por debajo de los umbrales que obligan al poder adjudicador a lanzar, a que esto sea un contrato SARA y que tenga que publicarse en inglés en el diario oficial de las comunidades europeas, pero es posible, ¿no? No solo ajenos a la fundación, cualquier entidad que no tenga o tenga
relaciones con la Fundación Madrid +D, que sea o no madrileña. Otra cosa es que, bueno, pues este es un proyecto madrileño y bueno, pues supongo que si yo fuera la Fundación Madrid +D estaría encantado que fuera una empresa de Madrid la que ganara, pero no tengo elementos territoriales porque no estamos bajo marco de ayuda de subvenciones en el que pueda hacerlo, sino marco de ayudas de Estado para prescribirlo, ni como digo, de ningún país de la Unión, ¿no? Y como digo, pues eso no es vinculante. Pasamos, si quieres, a la última, Alejandro, ya para cederte el testigo un poco del procedimiento, los siguientes pasos. A nosotros ya nos gusta especialmente esta diapo que tenemos preparada porque de alguna forma condensa un poco más lo que ya adelantaba Juan de por qué hacemos unas consultas. Es decir, lo hacemos sobre todo para entender qué voy a contratar. Todo lo que se ha contado Juan estaría en el ámbito de lo que a efectos de ley de contrato es el objeto del contrato, en el que uno define los requerimientos funcionales que constituirán el futuro objeto del contrato. Cuando se haga la licitación, dirá, como sabéis todos los que sois licitantes habituales, objeto del contrato, la Fundación Madrid +D desea contratar lo siguiente. Y hay un parrafito en el que describe el objeto del contrato. Luego hay mucho más texto en el cual se explica, se describe este contrato y se plantean otros requisitos, ¿no?, funcionales. Pero el objeto es, ¿qué voy a contratar? Y como decíamos, tenemos una idea, Juan, sobre todo de la Fundación y la Consejería, de las funcionalidades, por decir así, obligatorias o necesarias, pero estamos abiertos a redefinir el objeto en función de lo que nos digáis. Las solvencias, bueno, pues cuando hablemos cuando recibamos vuestros inputs y tengamos esta jornada y os conozcamos un poco mejor, entenderemos bueno, pues qué empresa tipo podría presentarse a un contrato de esta naturaleza. Como lógicamente no estamos hablando, ya os anticipo, de un contrato de 3 millones de euros, estamos hablando de una cosa más modesta, de desarrollo de software, bueno, pues ya anticipamos que en la solvencia económica no vamos a pedir que la empresa tenga una solvencia económica no pedir al pliego, o nosotros no recomendaremos que pida una solvencia económica muy grande, ¿no? Bueno, pero habrá que ver, ¿no?, cómo es de retador y qué tipología de empresas participáis, ¿no? Se trata de empresas que puedan resolver ese reto, ¿no? ¿Qué solvencias técnicas? Las económicas son más fáciles, ¿no? Pero las técnicas son qué tipo de experiencia previa tengo que pedir para asegurarme de que quien gane el contrato va a hacerlo de manera adecuada, ¿no? Las solvencias técnicas, de acuerdo al artículo 90 de la ley, van en la línea de pedir que los que eventualmente participéis hayáis tenido alguna experiencia previa. Claro, cuando uno se aproxima a la compra pública de innovación y no está comprando, de nuevo, mascarillas, si uno compra mascarillas, lo habitual es que pidan la solvencia técnica que ya hayas vendido mascarillas a otros o que ya las hayas producido, que estés en ese mercado. Cuando uno compra algo que asume, que es nuestra asunción de partida, que exactamente tal cual lo definimos no está en el mercado, pues lo que no vamos a hacer es decir que, con seguridad, ¿no?, que el licitante tendrá que haber participado en contratos exactamente equivalentes en los últimos 3 años y que en el menor de los años haya al menos participado en el desarrollo de 5 plataformas de innovación abierta parecidas a esta, ¿no? Por exagerar, porque pues, no se están contratando tantas plataformas de innovación abierta en el mercado español, ¿no? O sea, para que entendáis un poco, pero bueno, habrá que pedir alguna solvencia técnica que sí que nos asegure que quien gane eventualmente el contrato tenga experiencia en desarrollo de software en entornos pues parecidos a este, ¿no? ¿Quién lo puede proveer? ¿Cómo escoger la mejor oferta, ¿no? La ley de contratos define objetos, solvencias y criterios. Tengo que saber cómo adjudicar el contrato. ¿Qué voy a valorar? El precio es uno de ellos, pero no es el más importante CPI, pero sí la solidez metodológica. En fin, hay una serie de criterios que uno tiene que establecer, ¿no? O el presupuesto, lógicamente, ¿no? Pues te digo, en base a las funcionalidades que entendamos que tiene que tener digamos, este objeto que definimos, pues ya digo, definiremos un presupuesto más grande o más pequeño, ¿no? A priori no lo tenemos cerrado. Esta es un poco también la belleza de la CPI, ¿no? En función de lo que finalmente compremos, definimos un presupuesto u otro. Pero lo que no deberíamos, lo que sería irresponsable es asumir que yo tengo un presupuesto de 10 unidades, por decir algo, ¿no?
o sea, pues una orientación presupuestaria. Hombre, pues yo creo, ¿no? Por mi conocimiento, el conocimiento que tiene Juan, la consejería de la Fundación, que esto debería costar aproximadamente entre 8 y 12 unidades. Me aproximo al mercado. Me convencen de que debería comprar algo mucho más grande. Digo, bueno, pues oye, tiene sentido, pues voy a sacar una licitación con un volumen, con unas funcionalidades mucho mayores, pero sigo licitándolo por 10 unidades. Bueno, pues lo habitual es que ese contrato quede desierto, ¿no? Que los ofertantes digáis, oye, ¿no? Pero en el proceso de consultas os dijimos más o menos cuánto costaría en función qué tipo de funcionalidades, ¿no? Pues lo que esperáis, y es lo que será, es que el presupuesto final sea coherente con esas funcionalidades, ¿no? Esto es un poco de nuevo el cuánto costará, la siguiente pregunta. Y luego hay una última, que en este caso tiene menos sentido, pero que en otros proyectos pues lo tiene, ¿no? En lo que os citaba, pues ahora estamos acompañando al Ayuntamiento de Madrid para contratar un proyecto muy grande, multimillonario, con ayudas europeas y del Ministerio, vinculado con biogás en el Parque Tecnológico del Demín Gómez. Es un proyecto muy hardware en el sentido estricto, ¿no? Pasa por una planta piloto de gasificación de residuos, en fin, pues claro, ahí sí que lo que uno contrata, pues la propiedad intelectual preexistente que tiene el proveedor, la siguiente capa que desarrolla para este proyecto de compra pública, pues es relevante, ¿no? Entender cómo se maneja, de qué lado queda, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ámbito que también se contrasta, ¿no? En las consultas, ya digo, aquí, al ser software, al ser código abierto, pues pesa menos, pero es otra de las preguntas que se suelen resolver en estos procesos, ¿no? Entonces, ya digo, estas son un poco como las 5 preguntas básicas para que vayáis un poco pues entendiendo, ¿no? A qué propósito responden las consultas, ¿no? Y con esto yo veo que han entrado algunas preguntas. Entiendo, Jesús, que acabamos y las atacamos luego todas. Vale, sí, pues acabamos y las respondemos. Venga. Tenemos una sobre el tema de fechas, Fenómeno. que creo que al Vale, final claro. le daremos la respuesta a Pablo, que la ha hecho, Eso es. yo creo que después de que participe y que Fenómeno. presente Alejandro. Venga, pues yo le cedo a Alejandro el testigo y al final recogemos todas las preguntas. Perfecto. Pues muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Gracias también a la Dirección General y a la Fundación por haber apostado por la CPI como herramienta de promoción económica y de la innovación en la Comunidad de Madrid. Cogiendo el hilo de lo que ha comentado ya, de la amplia información que ya ha comentado Diego sobre lo que es una consulta al mercado, por qué se hace y cuál es el objetivo básico, remarcar que estamos bajo la ley de contratos. Es decir, esto es un proceso de contratación, un paso previo a lo que sería escribir el pliego. En este caso, el artículo 115 de la ley de contratos habilita a un órgano de contratación a preguntar al mercado qué es lo que puede comprar, cómo lo puede comprar, es decir, buscar información para hacer que el pliego se ajuste perfectamente al reto. La compra pública e innovación al final pone el reto en el medio, es decir, un órgano de contratación no se va a adaptar a lo que el mercado esté vendiendo en ese mismo momento, sino que es el mercado el que tiene que adaptarse a satisfacer la necesidad a través de la innovación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se hace una consulta al mercado? ¿Porque la Fundación no sabe muy bien lo que quiere comprar? Pues no. De la presentación que hizo Juan antes, queda claro que saben bien lo que necesitan, al menos a nivel de requerimiento mínimo. Simplemente que cuanto más entidades o más personas participen y den ideas, pues mejor información habrá para escribir ese pliego. Entonces, para escribir un pliego hace falta un proceso de comunicación bidireccional, que es lo que articula la CPI y la consulta al mercado, que está regulado a través de estas bases de participación que se han publicado en la página web de la Fundación, ¿no? Es un anuncio de la consulta con toda la documentación que va a regular esa interacción entre el comprador público y los proveedores, de forma que se mantengan los principios rectores de la ley de contratos, la transparencia, la no discriminación, el fomento de la competencia, es decir, pues al final estamos en un proceso de contratación pública. En esas bases habrá una serie de artículos, de cláusulas de carácter eminentemente jurídico, pero también que describirán, como se va a comentar en esta presentación, el proceso que se va a seguir, las fechas, qué va a pasar con la información que se dé, cuál es el objetivo final. Es decir, el objetivo final inicialmente es un pliego, pero también habrá que ver la información que se recibe, si es factible, si no lo es y cómo se va a escribir ese pliego. Por tanto, os animamos a todos los proveedores a participar porque al final es un buen momento en el que podéis posicionar vuestras ideas y vuestras capacidades en lo que sería una futura contratación, ¿de acuerdo? Además de las bases, veréis que hay un anexo que describe el reto. Es más o menos la información que ya se ha comentado en esta jornada, que son unos requerimientos mínimos.
Pero a partir de ahí, pues siempre animamos a ser ambiciosos a los proveedores para llegar a dar un paso más allá y ofrecer innovaciones cada vez más rompedoras a la administración pública, ¿no? De forma que el servicio público pues, se mejore incrementalmente con estas innovaciones, ¿no? Además del reto, también habrá un anexo, o también hay ya un anexo, que es el formulario de participación. ¿De acuerdo? Luego hay unos pantallazos del formulario en que podéis ver qué es lo que se pide. Pero básicamente es información que puede quedar, puede cristalizar en lo que sería el pliego en todos los aspectos que Diego ha comentado antes, ¿no? Y por último, también hemos preparado un formulario de dudas y preguntas, que evidentemente, como estamos en un proceso regulado por la ley de contratos, cualquier duda o pregunta que realicéis al órgano de contratación deberá ser publicado en una lista, en unas fax, en una lista de preguntas frecuentes, porque no puede ser que un proveedor o posible proveedor tenga más información que otros. Así hay que fomentar la competencia, la igualdad de trato y, por lo tanto, que sepáis que, bueno, pues que las preguntas que sean relevantes al final se van a publicar, ¿no? Esta en general es la documentación que tenéis publicada en la página web. Hay algunos momentos clave en este proceso de consulta al mercado que hay que considerar. Al final, como he comentado antes, no deja de ser un proceso de interacción, de información cruzada entre cliente y proveedor, ¿de acuerdo? De forma que un cliente público sepa qué es lo que puede pedir y en qué condiciones, y un proveedor ya tenga apuntado pues, un posible contrato que va a tener en el futuro. Porque al final, cuando se innova, lo que se quiere es ver que pueda tener un retorno económico en la innovación. Al final, a fin de cuentas, es una inversión, ¿no? Entonces, esa información asimétrica entre cliente y proveedor pues, se soluciona mediante este proceso de consulta al mercado, ¿no? Entonces, durante todo este proceso la comunicación va a ser básica y se publicará información, se publicarán noticias en la página web que sean relevantes para el proceso de la consulta. Además, de la información que podéis aportar en este proceso de consulta, puede haber entrevistas, puede haber requerimientos de información adicional, porque, como he dicho antes, el objetivo es escribir un pliego. El órgano de contratación no puede tener ninguna duda cuando termine el proceso de qué va a escribir en ese pliego, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que surja será pertinentemente comunicada y puesta a disposición de quien pueda resolverla, ¿no? Y al final, pues como ha comentado bien Diego, pues habrá un informe de conclusiones. Es decir, al final, como va a haber un pliego, hay que establecer un poco la regla del juego que va a regir esa contratación pública. Por lo tanto, no habrá ventajas para ningún proveedor, además, independientemente de si ha dado la idea buena o la idea que ha sido mejor valorada o no la ha dado. En fin, muchas veces me gusta decir que nadie gana una consulta al mercado, porque aquí no hay nada que ganar. Aquí lo que hay es un posicionamiento que puede entrar bien o no, pero no es vinculante con lo que pase en el pliego posterior. Entonces, simplemente, esta es una labor comercial para las empresas o para las universidades o para los centros tecnológicos, para cualquier proveedor de soluciones y tecnologías que crea que puede solucionar la necesidad que está planteada. ¿De acuerdo? Pero entonces es un posicionamiento comercial. No va a ganar ninguna ventaja competitiva frente a otra empresa o otro proveedor que pueda hacer lo mismo en el tiempo que se le dé en el pliego para presentar una oferta. ¿De acuerdo? Y eso se podrá ver en ese informe de conclusiones de la consulta. Se ha comentado un poco antes que ¿quién puede participar? Pues bueno, puede participar cualquier persona física o jurídica, pública o privada que no esté limitada por la ley de contratos para contratar con la administración, que no esté pues, en un proceso judicial o en una situación de crisis. Es decir, hay una serie de aspectos en la ley de contrato y hay que mirar para ver si podemos o no participar en un pliego, en una licitación pública. La convocatoria será abierta, es decir, el objeto de esta consulta al mercado no va a ser una exclusividad y no va a ser un pliego que sea tan cerrado que solamente un proveedor pueda optar a él. Es decir, cuando realmente esto es un proceso de consulta abierta, preliminar al mercado, para poder abrir opciones a todo el ecosistema y poder recibir múltiples ideas que puedan ser valoradas. Pero una vez que se seleccione la idea que más haya encajado, pues cualquier proveedor que tenga capacidad técnica para hacerlo podrá presentarse, evidentemente, al pliego. Esto es muy importante, perdona para los que participáis por primera vez o estéis más acostumbrados a ley de subvenciones, a presentar proyectos a convocatoria, o sea, como ha dicho muy bien Alejandro, esto nos suena, cuando hablamos de idea, es idea de qué debería contratar la fundación, no idea de mi solución cerrada, que además en este caso no tiene sentido, y decir, oye, qué bien que han comprado mi idea, luego sale un pliego, como dice Alejandro, al que solo me puedo presentar yo, ¿no? Es que eso, o sea,
jurídicamente imposible, insisto, cuando sale el pliego sale con todas digamos, el soporte jurídico de lo que es la ley de contratos, y ningún órgano de contratación puede sacar un pliego que sea impugnable porque restringe el mercado, ¿no? Al contrario, esto es justo para abrir el mercado y para entender las posibilidades que hay, que es compatible con el hecho de que algunas de las empresas tengáis una idea muy clara de cómo se debería enfocar para que la solución sea mejor, pero y que vosotros podéis tener capacidad de desarrollarlo, pero otros muchos seguro que también lo tienen, ¿no? Porque trabajamos siempre en términos de funcionalidad, no de cierre, digamos, de tecnologías concretas que solo tienen unas empresas y no otras, ¿no? Efectivamente, en la propia base de la consulta podréis ver que se evita incluir cualquier tipo de patente, cualquier tipo de conocimiento propietario que pueda acabar en el pliego, porque no va a acabar en el pliego. El pliego tiene que describirse a nivel funcional. Es decir, una necesidad y una solución a esa necesidad. Luego, cada proveedor tendrá a lo mejor caminos tecnológicos diferentes o no, pero no se cierra ninguno de esos caminos. Es decir, al final es el output, es el resultado lo que cuenta, ¿no? Entonces, cualquier entidad se puede presentar que tenga esa capacidad y, como comentaba también Diego antes, pues puede ser en solitario o puede ser en colaboración con otras entidades con las que tenga sinergias o complementariedades o afinidades en cierta medida, ¿no? Estas asociaciones que se producen ahora, y me adelanto quizá alguna pregunta que se pueda producir, no son formales, es decir, no es una UTE, no es una subcontratación con un contrato, es decir, es simplemente pues dos entidades se juntan y montan una propuesta que puede ser bien valorada o no, o una parte sí, otra parte no. Es decir, cuando se presente el pliego, sí habrá que ver si se presenta una entidad en solitario o en una UTE formal, con registro en el notario, pero aquí en este caso todavía no estamos en ese punto. En ese punto las asociaciones van y vienen según interese y según se vea en las conclusiones de la consulta. Una vez que llegue el pliego, entonces ya sí que hay que establecer formalidades. Y también se puede solucionar o proponer soluciones al reto de forma parcial o total. Es decir, yo tengo unas capacidades, pero no puedo solucionar el reto completo. ¿Me presento o no me presento? Pues bien, puedes presentarte una parte del reto, no hay ningún problema. O te puedes asociar con alguien y conjuntamente solucionar el reto completo. Es decir, aquí se trata de buscar información. Esto, como decía, es una forma de comunicarse entre el cliente y el proveedor. Y la formalidad ya vendrá cuando se publica el pliego. Entonces ya que... Sí, es cierto que en este caso, por la dimensión un poco esperada del proyecto y por la naturaleza que es este desarrollo de software, lo habitual es que haya muchas empresas, incluso de tamaño pequeño, que tengan capacidad de hacerlo, ¿no? Pero esto lo comentamos también, valga como pedagogía de nuestras experiencias al mercado, porque sí es muy habitual en proyectos en los que estamos más grandes, en los que hay una mezcla de un conocimiento sectorial con un conocimiento horizontal, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, es como un poco anecdótico, ¿no? De las decenas de proyectos de CPI que hemos hecho, pero se entiende muy bien de un sistema de lavandería que acompañamos la contratación de lavandería por CPI en un hospital en Aragón, en el que, bueno, pues justo ellos lo abrieron a CPI con un concepto de introducir la funcionalidad de la lavandería, la lencería del hospital, con un tema de radiofrecuencias para hacer seguimiento de ciclos de lavado de la ropa del hospital, por decir algo, ¿no? Pues ese es un caso muy de libro en el que probablemente las empresas proveedoras tradicionales del sistema de lavandería a lo mejor no tenían las capacidades TIC de temas de incorporar un chip o seguimientos a la ropa, ¿no? Por decir algo, digo, casi anecdótico para que entendáis que eso es muy habitual. Pues uno se puede presentar como empresa de lavandería diciendo, yo de lo que sé es esto y en lo que tiene que ver el tema de lavandería, ten en cuenta esto. Oye, yo de lo que sé, cuando dice Alejandro lo de distintas partes de un pliego, ¿no? Y bueno, pues pueden ser empresas que si sale finalmente el pliego realmente con las dos funcionalidades, pues son tipos de empresas que están condenadas a UTE, ¿no? Y esto es una cosa muy bonita del ámbito de la CPI y es muy habitual, ya digo, en lo digital como transversal, vinculado con soluciones urbanas, que estamos en muchos proyectos de esta naturaleza, uno ahora en Santiago de Compostela, con temas por ejemplo, de telemedicina, pues integras un operador que sabe de sector con uno que sabe de TICs, ¿no? Esto es muy, muy habitual. Entonces, a las empresas que estáis en este sector de software, también que entendáis, esto valga como más pedagogía, ¿no? Que la CPI os llama en muchos sectores, ¿no? También en otros que no son puramente software. Nosotros estamos ahora llevando las consultas al mercado con Aguas de Galicia, con temas de gestión 4.0 en seguimiento de calidad de aguas. Pues ahí hay cantidad de empresas y centros tecnológicos que han participado en la consulta que no son expertos en aguas y no pasa nada. Ya, el proceso también te da esa posibilidad de
de conocer. Cuando uno luego ve el informe, ve quién ha participado y dice, oye, mira, pues participó esta empresa que es una ingeniería en temas medioambientales, pero yo que sé un montón de, no sé qué sistemas de sensórica que se puede aplicar al agua, pues oye, voy a llamarles, ¿no? Oye, ¿cómo os fue? ¿Os presentaríais al pliego? ¿No? Es lo que dice Alejandro. Ahí es cuando empieza ya un poco más el noviazgo de caso a una eventual UTEN. Eso es muy habitual en ese tipo de proyectos, ¿no? En este, siendo software, pues probablemente no es tan de libro, pero puede ocurrir igualmente, ¿no? Que alguno de vosotros seáis un emprendedor. Oye, es que yo soy un emprendedor, soy una persona física. ¿Puedo participar como persona física, no como persona jurídica en las consultas? Sí, puedes participar y dar ideas. Ahora, como persona física, no te puedes presentar un pliego. Bueno, pero puedo ir como experto con esa otra empresa que he visto que ha participado en la consulta y que sabe un montón, ¿no? Y yo tengo unas ideas buenísimas sobre cómo gestionar la innovación abierta y de lo que es de innovación abierta, no de software. Puedo ir como experto pegándome a una empresa de software y he dado cantidad de ideas buenísimas de funcionalidad para la plataforma, pero yo no sé programar. ¿Me puedo subir a una? Claro, pues esto sería un ejemplo de UTE, entre comillas, que en un proyecto como este podría producirse, ¿no? O sea que... Perdón, Alejandro. Perfecto, pues a partir de ahora ya sabemos quién puede participar, entiendo que la mayoría de los que estáis como asistiendo tenéis esa capacidad, pues ahora cómo hacerlo, es decir, cómo participo, cómo doy mis ideas para que se puedan ser tenidas en cuenta de cara a escribir ese pliego que me interesa, ¿no? Pues hay un formulario que está colgado en la página web de la Fundación, en el que se va a tiene que explicar una serie de datos, una serie de información que será valorada para luego pues, tener en consideración vuestras ideas, vuestras capacidades, vuestros proyectos para escribir ese pliego, ¿no? Además, tenéis la capacidad de hacer preguntas, de preguntar al órgano de contratación a través pues, de una sede electrónica y un formulario de preguntas frecuentes que os he comentado en la anterior transparencia. Y también pues, se van a publicar esas respuestas a esas preguntas pues, para que todos los potenciales proveedores tengan la misma información a la hora de poder optar a competir en un pliego. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser el flujo de información. En el formulario se van a pedir dos cosas fundamentalmente. Lo primero es conocer al proveedor, a la entidad participante, y lo segundo es saber qué es lo que propone. ¿De acuerdo? Para ello se han definido varios campos, varias hojas de texto en el que podéis comentar pues dar toda la información que consideréis conveniente. ¿De acuerdo? Una cosa que os tengo que decir a todos es que esta información puede ser publicable. Es decir, ¿hasta qué punto quiero dar información pública o voy a contar un poco las tripas de mi tecnología cuando veo que está la competencia al lado o puede verlo? Pues bueno, hay información que se puede dar como confidencial, ¿de acuerdo? No es el formulario, serán unos anexos que podéis marcar como confidenciales, anexos al formulario, ¿de acuerdo? En el formulario vais a poner grandes ideas que sean valoradas, pero en los anexos sí podéis entrar en mucho detalle que el órgano de contratación conocerá, pero por protección de datos no podrá difundir. Es decir, hay que respetar el secreto industrial, hay que respetar vuestro conocimiento más profundo, ¿de acuerdo? Eso sí, es vuestra responsabilidad marcarlo como confidencial. Es decir, lo que no está marcado confidencial se considera que no lo es. Así que tened mucho cuidado a la hora de rellenar el formulario. Aquí aparecen en esta presentación, en esta slide, las principales preguntas que vais a tener que responder en el formulario. Si la veis, la línea de arriba es más de la propia entidad que presenta su información, pues qué facturación tienen tecnologías similares en los últimos 3 ejercicios, si hay certificaciones relevantes para el proyecto, si hay un personal específicamente cualificado o calificado para realizar esa tarea, qué otros proyectos han podido realizar, qué publicaciones hay, si hay experiencia en proyectos similares. Es decir, esto suena a posible solvencia en el futuro, evidentemente. Esta es información que se cogerá para ver qué tipo de entidades vienen a mi pliego o al pliego de la Fundación Madrid+D y poder poner una solvencia que sean adecuadas, es decir, evidentemente que den esa solvencia financiera para poder soportar el proyecto, pero que tampoco a lo mejor pues, sean demasiado duras para que no se puedan presentar posibles proveedores de calidad, ¿no? Entonces, esta información la tenéis que aportar vosotros y para que se pueda ver quién interesa en este proceso. En la línea de abajo es más técnica, es más orientado al proyecto. Es decir, un pequeño resumen, aquí aparecen 1250 caracteres, son 1 o 2 párrafos, tampoco es escribir mucho.
pero que dé la gran idea, un poco apunte hacia dónde va la solución que se está proponiendo. ¿De acuerdo? Luego habrá información también básica, como la duración estimada o el coste que proponéis, qué presupuesto vais a dedicar o pensáis que vais a dedicar a realizar los desarrollos para llegar a la solución, ¿no? Esto, igual que los que tengáis experiencia en proyectos de I+D subvencionados, pues cuando se presenta un proyecto, se presenta con unas actividades, unos hitos, unos plazos y un presupuesto. Es lo mismo, es decir, cuánto va a costar y en qué plazo puede estar disponible. Porque esto dará información al órgano de contratación, a la Fundación Madrid ¡D+D, para saber cuánto dinero tiene que dedicar, qué presupuesto va a poner en el pliego y también pues, el rango de tiempo en el que puede disponer de esa solución. Luego, pues hay otros temas que también tenéis que aportar, como si hay alguna regulación específica que le afecta, qué innovación concreta podéis aportar y bueno, cualquier tema de protección intelectual o protección del conocimiento que consideréis importante, ¿de acuerdo? Porque también vais a poner conocimiento propio, entonces pues entiendo que queréis tener muy claro la gestión del mismo, ¿no? La tercera parte, es decir, es hablar, lo primero es hablar de la entidad que presenta la idea, lo segundo es hablar de la propia idea y lo tercero ya serían pues, los anexos confidenciales o no confidenciales que queréis aportar para vender mejor vuestra propuesta de valor, ¿de acuerdo? Posteriormente, si se produjeran entrevistas, pues también va a ser público quién va a una entrevista para dar más detalle, pero lo que se habla en esa entrevista pues sí puede ser marcado como confidencial. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este formulario, de esta interacción cliente-proveedor, ¿qué recomendaciones damos a los participantes? Lo primero es participar. Es decir, si tenéis interés en esta contratación, en este proyecto, pues es el momento en que podéis posicionar vuestras ideas, vuestras capacidades, vuestras posibles soluciones de cara al futuro pliego. Es decir, cuanto más el pliego recoja mejor vuestras ideas, pues no quiero decir que ganéis nada, es decir, no tenéis ninguna ventaja competitiva frente al resto, pero sí quizá pues, será más fácil o menos o estaréis mejor posicionados de cara a hacer una buena oferta que pueda ser bien valorada, ¿no? Entonces, hay que ceñirse a esta regla de la convocatoria y centrarse en resolver el reto planteado sin, como diría yo, sin olvidar que podéis plantear innovaciones. Es decir, se han establecido una serie de requisitos mínimos. Sabemos cuál es lo que a priori quiere la entidad, la Fundación Madrid +D. Pero estamos, bueno, en la Fundación y el órgano de contratación está abierto a mejoras, está abierto a innovaciones que a lo mejor no considera un primer momento, pero podéis aportarlo y que sea al final recogido, ¿no? Ahí hay que ser ambicioso a la hora de plantear estas ideas. Y muchas veces digo que no es este tipo de propuestas no deberían ser realizadas exclusivamente por la parte comercial de la empresa o del centro tecnológico del proveedor, sino también con la parte de I+D, la parte de innovación. Entonces, esas sinergias entre lo que se vende y lo que se puede realizar para vender en el futuro, en corto, medio o largo plazo, según el proyecto, pues realmente es lo que define una propuesta de valor que puede ser ganadora en una consulta de mercado. Bueno, ganadora o bien valorada, ¿no? En una consulta de mercado. Hay que destacar esos puntos críticos que pueden influir en lo que sería el futuro proyecto. Si hace falta, pues permisos especiales, una regulación específica, pues ese tipo de información debe llegar al órgano de contratación para tomar la decisión, ¿no? Y como he comentado antes, pues se puede presentar una solución parcial o integral, individual o en cooperación con otras entidades, ¿no? Al final, pues se trata de dar una información que esté clara, que pueda ser cotejada y valorada por el órgano de contratación y que al final pues, pueda escribir un pliego muy adecuado al reto y que evidentemente, pues como interés práctico de un proveedor, pues que recoja en la medida de lo posible las capacidades propias, evidentemente. Bueno, esta recomendación es bastante evidente. Se recomienda enviar las propuestas antes del periodo de cierre. Evidentemente hay unos plazos, hay unas necesidades de pues, ejecutar unos presupuestos en un tiempo determinado, de realizar un proyecto, y que hay que tener entregables y por lo tanto, pues no el tiempo está limitado, ¿no? Y posteriormente a recibir esa información, pues lo he dicho en el anterior slide, pues se podrá llamar a entrevistas a algunos proveedores cuyas ideas pues más o menos se hayan gustado y sea necesario pues tener mayor nivel de detalle, ¿de acuerdo? Entonces, pues un proceso de consulta preliminar del mercado no se cierra hasta que el órgano de contratación no tiene totalmente claro cómo escribir el pliego. Entonces, puede haber nuevos ciclos de petición de información y, en general, las preguntas que apuntó Diego en su parte de la presentación, pues tienen que estar totalmente claras a la hora de escribir
El pliego que al final será el documento que regulará perfectamente toda la contratación futura. Pues aquí de nuevo, si se produce una llamada a entrevistas, que no sabemos todavía, aquí va a depender de la complejidad percibida después de ver vuestras ideas, el salto que hay que hacer de esas ideas al pliego, de la necesidad de tener más información. En todo caso, aquí el órgano puede ser asimétrico e invitar solo a algunos a esas entrevistas, pero tendrá luego que dar cuenta, de nuevo, para que aquellos que no han participado, porque a lo mejor pues lo han trabajado menos o las ideas encajan un poco, pero bueno, pero de nuevo, sus derechos de igualdad de trato y de transparencia para presentarse al siguiente, para presentarse al pliego, eventualmente, si lo desean, están intactos, de modo que si hay entrevistas, os llamen o no, os llamemos o no, luego se dará fe en el informe final, es decir, el informe se publica cuando se ha cerrado todo el procedimiento. No quiere decir que se publica al día siguiente del cierre administrativo de la recepción de propuestas. Se reciben las propuestas, puede haber ese periodo de entrevistas o no, podría eventualmente, entiendo que en este caso no ocurrirá por la complejidad y el volumen, ¿no? Pero en un proyecto mucho más grande, mucho más complejo, podría haberse una segunda ronda de nuevo publicada, publicitada, en fin. Ahí, como decía muy al principio, ¿no? Si os miráis el artículo 110 el artículo de las consultas es muy genérico. Lo que te dice es qué no hacer, ¿no? Y cómo respetar esos principios. La fontanería, la mecánica de cómo hacerlo, pues hay que ajustarla a la complejidad, ¿no? Pero en todo caso, estar tranquilos en el sentido de que no tengáis nunca la sensación de me he perdido algo o sé que han llamado a alguien y a mí no me han llamado y no. Todo lo que se produzca, habrá transparencia, se colgará en la web, se os informará y desde luego del informe final, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Pues una vez explicado cómo va a ser cómo es una consulta al mercado, pues aquí aparece un pantallazo de la web de la Fundación Madrid+D, en el que podéis ver dónde está el formulario de participación. Hay un formulario online que se puede rellenar, también está el anexo que se puede rellenar en Word y pasarlo por correo electrónico a la dirección de innovación @madrid+d.org, ¿de acuerdo? Son las dos formas, es decir, pues es individualmente una u otra, ¿no? Entonces, este formulario, pues básicamente es lo que he comentado antes, pues habrá una serie de datos básicos de la entidad que envía la propuesta para conocer qué tipo de proveedores se pueden presentar a este pliego. Y luego, pues, evidentemente, se toman decisiones de solvencias y criterios en base a la información que se reciba. También habrá pues, datos de la propuesta de la solución, la innovación que se aporta, pues un poco los campos que he comentado previamente. Pero bueno, pues ya veis que son unos cuadros de texto con una cierta limitación de caracteres y esta información, pues, algo que va a ser pública. En la última parte, veis que hay una relación de documentación adjunta aportada, abajo a la derecha, que ahí estarían los anexos. Es decir, pues ahí vais a poder subir una serie de documentos indicando si son confidenciales o no. ¿De acuerdo? Entonces, eso se tendrá en cuenta a la hora de valorar la información. Se conocerá la información confidencial y no se podrá publicar. Con lo cual, sí servirá para poder posicionar las propias ideas de cara al futuro pliego, con la garantía de que al final, pues bueno, pues vuestro secreto industrial de cada proveedor pues está salvaguardado, ¿no? También tenéis, bueno, pues ahí abajo está lo que sea el link al formulario de participación para poder verlo y poder rellenarlo si al final el proyecto resulta de interés para vuestras entidades, ¿no? Ya por último, pues ver un poco qué va a pasar a partir de ahora, porque estamos en la jornada de lanzamiento de la consulta de mercado. Hoy empieza el plazo para poder enviar información, ¿vale? 24 de julio de 2020. Este plazo va a durar hasta el 23 de septiembre, ¿vale? Tenéis hasta el 23 de septiembre de plazo para presentar las propuestas y las ideas que queréis posicionar de cara al futuro pliego. Como ha comentado Diego antes, estamos planteando y vamos a realizar un taller de trabajo que será ya más técnico, será ya más aterrizado. Habréis estado ya un mes más o menos pegándoos con el formulario y tendréis muchas dudas y a lo mejor se podrá trabajar conjuntamente en ese taller. Será la semana del 7-9 de septiembre aproximadamente, ¿de acuerdo? Para que luego queden pues 2-3 semanas más de cara al ajuste fino y a presentar la propuesta final, ¿no? Sí, no lo tenemos cerrado por una cuestión de agenda, pero avisaremos, y no avisaremos el día 6, o sea, no os preocupéis. En los próximos días cerraremos la fecha exacta y os mandaremos información y lo publicaremos en la web. Efectivamente.
Luego, posteriormente a la finalización del plazo de recepción de propuestas, pues la Fundación Madrid+D valorará toda la información aportada y podrá, si se da el caso, pues llamar a entrevistas a algunos proveedores, a algunas entidades que puedan dar más detalle de un tema que haya quedado un poco pues, menos explicado en la propuesta, o que realmente pues, haya mucho interés y se vea que queremos saber más, para que el pliego al final se ajuste muy bien a lo que ha gustado, a lo que queremos que solucione el reto, ¿no? Después de estas posibles entrevistas, o en todo caso, después de analizar toda la información y tomar una decisión sobre realmente cuáles son las líneas principales que va a seguir el pliego, se publicará un informe final que estimamos que será para octubre de este año, ¿no? A partir de ese informe final, pues ya tendréis lo que es una información bastante clara de cómo se va a montar la contratación futura de esa plataforma de innovación abierta. Y a partir de ahí, pues ya pues, entraremos en la fase de redacción de pliegos que esperamos publicar a final de año. ¿De acuerdo? Pues eso es un poco, sería el cronograma de los puntos a realizar a partir del día de hoy. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión, pues, por supuesto, la Fundación Madrid+D y nosotros como asistencia suya, pues estamos dispuestos a solucionarlo, evidentemente, pues con un procedimiento, con unas fax, un punto abierto, para que al final todos tengan la información necesaria para dar buenas propuestas y la Fundación Madrid+D consiga la información que necesita para hacer un buen pliego. Y al final que el resultado sea pues el que todos esperamos. Un éxito para la Comunidad de Madrid, para la Fundación Madrid+D y que solucione pues, esa interacción de innovación abierta en la comunidad. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo a la Fundación contar con nosotros para ayudarles en este proyecto. Creo que es un buen punto de partida para apostar por la innovación y la colaboración abierta con el ecosistema y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ha habido una consulta sobre el tema del calendario y las fechas. Yo creo que ha quedado ya respondida. La persona se tenía que salir, pero bueno, le mandaremos las presentaciones a todos los participantes. El calendario va un poco dependiendo de cómo vayan pues eso, las respuestas, la redacción del informe. En principio, nos gustaría desde la Fundación, desde la Consejería, que la plataforma pudiera estar funcionando, yo creo que a partir del segundo trimestre de 2021, tipo, no sé, abril, mayo, depende un poco los tiempos, pero veremos un poco eso, la complejidad de la plataforma, de las funcionalidades. Ha habido otra consulta de una empresa que trabaja también en temas de plataformas que, bueno, ha preguntado un poco si ya existe en el mercado y si se pone el código abierto. Bueno, nos lo va a hacer la consulta por correo, así que le daremos respuesta y lo publicaremos en las FAQ de la página de la consulta preliminar al mercado. Y bueno, no sé si hubiera alguna otra duda por parte de los participantes. Pues yo creo que podríamos ya dar por finalizada. Daros las gracias a todos los asistentes y sobre todo a los ponentes, a los panelistas, a Juan, a Diego, a Alejandro, a Laura, por participar, por ayudarnos a la Fundación a lanzar y a embarcarnos en esta aventura que es nueva para nosotros. Y a todos los participantes os enviaremos las presentaciones, colgaremos el vídeo de la jornada para que, si sois consultores y tenéis clientes, que puedan ver un poco todo lo que os hemos explicado sobre la consulta preliminar y la futura licitación y la compra pública innovadora de esta nueva plataforma de innovación abierta. Pues no sé si no hay ninguna consulta, pues podemos darla por cerrada. Muchas gracias a todos y bueno, buen verano a los que tengáis vacaciones, entre ellos yo, que empiezo mañana, y nada, cualquier cosa, innovación@madridmasde.org, os daremos respuesta a todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Adiós.